Perfecto. Ok, ya tenemos aquí una pelvis adulta. Ya están los huesos fusionados, ilion, isquion y pubis, y se encuentran articulados. Ahora ya están formando la pelvis. La fusión entre hueso coxal derecho, hueso sacro, hueso coxal izquierdo, forman la pelvis. Ajá. Tenemos aquí dos tipos de pelvis. Una pelvis mayor y una pelvis menor. ¿Mm? Ok. A esta articulación que forma el sacro con el hueso coxal recibe el nombre de Sacroiliaca. articulación sacroiliaca. Este tipo de articulación no es una articulación móvil, no tiene ningún tipo, no presenta algún tipo de movimiento. Simplemente se articula con el hueso coxal. Y como toda articulación, está compuesta por líquido articular o líquido sinovial. El espacio realmente es muy reducido, por lo tanto, pues no hay algún tipo de movimiento en esta articulación. Pero sí puede haber alteraciones, procesos tumorales, afectaciones, molestias en esta zona. Nosotros, por ejemplo, en el área de resonancia magnética, sí nos llegan a pedir bastante este tipo de estudios. De hecho, se llama resonancia magnética de articulación sacrocoxígea. Entonces, lo que hacemos nosotros es realizar, así como la tomografía realiza cortes sobre lo que va a estudiar, lo mismo pasa en resonancia magnética, pero a mayor detalle. Entonces, nosotros lo que hacemos se le conoce como planeaciones. Planeamos los cortes sobre la parte anatómica que nosotros queremos valorar. Entonces, se hacen cortes en la articulación sacrocoxígea. Digamos que aquí yo pongo alrededor de unos 15 a 20 cortes. Son líneas paralelas a la articulación sacrocoxígea. Entonces lo que yo hago es colocar diferentes cortes en paralelo a la articulación para poder generar cortes sagitales. Esta sería una vista anterior de la pelvis. Si yo corto a la pelvis de esta forma, ¿qué vista tendría yo de la pelvis o del corte? Digamos que lo corto aquí a la mitad. Ahora, si yo veo la parte que yo corté, ¿qué vista tendría, chicos? ¿No sería una medial? No. Una vista Bueno, lateral. sí, podemos decir una vista lateral, sí, pero como tal sería un corte. Bueno, hablando ya de cortes tomográficos o de resonancia, sería un corte sagital. Si yo, por ejemplo, a ver, déjame ver si tengo acá. Entonces quedamos que esto era hacia adelante y esto sería hacia atrás, ¿no? Si yo corto al hueso coxal de esta forma, ¿qué corte obtendría? Una coronal, ¿no? Exactamente, un coronal. Ajá, un corte coronal. Ahora, si yo veo, esto ahora yo lo estoy viendo de frente, si lo corto así, ¿qué corte obtendría? El Sagital. sagital. Un corte sagital, correcto, exactamente. Lo mismo pasa en tomografía y en resonancia magnética. Los, los cortes los planeamos con respecto al plano anatómico. Si yo quiero un corte sagital,
yo tengo que irme a mis cortes o a mi parte anatómica en vista anterior o en vista posterior, y los cortes voy a planear sobre estas vistas para poder obtener cortes. En este caso, si yo corto aquí, voy a obtener un corte sagital sobre la articulación sacrocoxígea. Entonces, si yo llego a notar algún tipo de lesión o malformación a la altura de la articulación sacrocoxígea, tendría que hacer cortes sobre esa malformación. Perdón, profesor, cualquiera de Sí, los dos nombres está bien, ¿verdad? Sacroiliaca y sacroxigia. sí, sacroiliaca o Ajá, sacrocoxígea, así está bien. sacrocoxigia, sí. Ajá, sacrocoxígea porque se articula con el hueso coxal, y sacroiliaca porque se articula con el hueso ilíaco o el ilio. ¿Qué me quedé? Bueno, sí, eso es lo que hacemos nosotros en resonancia magnética. Entonces, sí puede haber alteraciones en la parte de la articulación sacrocoxígea o sacroiliaca. Ok, esto que tenemos con el número 3, bueno, aquí están los nombres, ¿verdad? Esto se le conoce como promontorio, ¿vale? Promontorio del sacro. Y Sí, esta es la parte donde se articula, este, ¿qué hueso? L5. Correcto, L5. Aquí iría prácticamente un disco intervertebral. El disco intervertebral está compuesto al centro, ¿por qué? Anillos cartilaginosos, fibrosos. Anillos fibrosos, ajá, está compuesto por anillos fibrosos, y en el centro cuenta con un ¿qué? Núcleo. Núcleo Un núcleo, pulposo. ¿qué? Pulposo. Núcleo pulposo, correcto, exactamente. Muy bien. Estos agujeritos, ¿cómo se llaman? Mm, bueno, eso sería como que agujero del sacro anterior, ¿no? Anteriores. Agujeros sacros, sí, agujeros sacros, o también se le conocen como forámenes del sacro. ¿Qué sale o qué emerge por esos agujeros? ¿No serían los nervios? La Correcto, ramificación de nervios. correcto, exactamente. ¿Cómo se le llama esa ramificación de nervios? A esa altura, Ajá, sí. ¿no serían como sacrales o algo así? No, sí, de hecho sí los mencioné en la parte de sacro. Se le conoce como la cola de caballo, acuérdense. Ah, Cola de caballo o la cauda equina. Cauda equina. Ajá. Entonces, de estos agujeros sacros, emerge la cola de caballo o la cauda equina, que es prácticamente toda la ramificación de nervios que vienen desde la médula espinal. Entonces, por eso, ya me acordé que sí se los mencioné, porque les dije, en esta parte es donde los enfermeros, médicos, cuando inyectan, acuérdense que el glúteo se divide en cuadrantes. Ajá. En el caso, digamos, del glúteo derecho, si ustedes van a realizar eh, una punción intramuscular de algún medicamento, etcétera, tienen que dividir su glúteo, en el caso del glúteo derecho, en cuadrantes. ¿En qué cuadrante es en el que ustedes deben de realizar esa punción? en el superior derecho. Exactamente. En el caso del glúteo derecho debe de ser en el cuadrante superior derecho, debido a que esa cauda equina o esa cola de caballo no pasa por ese cuadrante, o no hay nervios que nosotros podamos perjudicar en el caso de realizar la punción. Entonces, obviamente, si en el glúteo derecho es en el cuadrante superior derecho, en el glúteo izquierdo, pues tendría que ser en el cuadrante superior izquierdo. Ahí es donde ustedes deben de realizar la punción. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa parte? ¿Por qué? Sí.
Muy bien. Ok, entonces en la parte superior tenemos a los huesos coxales articulados con el sacro, formando la articulación sacro-coxigia. Y en la parte inferior, ¿cómo están unidos? Por el sínfisis del pubis. Están formados por sí, por la línea pectínea, formando la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis. En el caso de las caderas o la formación de la pelvis, había una parte que en la grabación, que hay diferencias entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Generalmente la pelvis femenina es mucho más ancha, más robusta, y la pelvis masculina pues es más pequeña. En el caso de, bueno, si en el caso de los hombres, si se preguntaban por qué las mujeres pues, tienen cadera y mayor glúteo, etcétera, etcétera, pues es porque la pelvis es mucho más grande. Por eso es que las mujeres pues, tienen más caderita, pues, por así decirlo. Por el peso del producto que uno lleva. Exactamente. Debido a que las pelvis femeninas van a alojar o se espera que alojen algún producto, en este caso pues un bebé, la pelvis debe de ser mucho más grande y mayor y ser más ancha debido a que va a alojar un producto. Pero Y también hay diferentes tipos de pelvis para mujeres, ¿no? Está no me acuerdo si es obstétrica o algo así se llaman. Son creo, 4 tipos de pelvis, ¿no? Como También. sí, la, sí, de hecho hay tipos de pelvis sobre las pacientes femeninas. Sí, la verdad sí no recuerdo tampoco los nombres, pero sí hay diferentes tipos de pelvis femeninas. De hecho, a lo que iba es que nosotros también intervenimos en ese caso, porque realizamos una radiografía también para ver el espacio pélvico, y a esa radiografía se le conoce como cefalopelvimetría. De hecho, es una radiografía a una paciente embarazada. Así, de hecho, así se le toma a una paciente embarazada, se le toma esta radiografía. Y se le conoce como cefalopelvimetría. Anótenlo en su libreta, pregunta de examen. Cefalopelvimetría. Ese es el estudio radiológico que nosotros tomamos a paciente embarazada. Pero aquí viene algo que viene como en contra de la protección radiológica, que es no tomar radiografías a pacientes embarazadas, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces tomamos una radiografía a una paciente embarazada? ¿Alguien me puede contestar eso? Pues para ver si tiene la cavidad apropiada para que el niño nazca por vía vaginal. Sí, exacto, pero si, bueno, una de las contraindicaciones de una paciente embarazada es pues no radiarse, ¿no? Está contraindicado como exponerse a radiaciones. Pero entonces, ¿por qué nosotros sí le tomamos esa pero radiografía? eso para saber qué tipo de pelvis tiene, bueno, si es la indicada para que nazca por parto natural, se podría checar también con un ultrasonido, ¿no? A ver si es de tipo ginecoide la pelvis. No, no tanto, porque como tal no podrías valorar el espacio pélvico. De hecho, pues es más con nada como protocolo. Anteriormente se manejaba esto de la cefalopelvimetría. Ya no se ocupa actualmente. De hecho, muy pocos llegan a mandar este tipo de radiografías. Generalmente, pues ya los ginecólogos se las saben todas. Entonces, si no sale, cesárea, ¿no? O sea, antes lo utilizaban como para saber qué procedimiento iban a hacer, si iba a ser cesárea o si iba a ser como parto natural, ¿no? O sea, como que se adelantaban a las cosas. Entonces, ahorita ya lo que hacen los ginecólogos es
Pues si no sale, pues cesárea y de volada, ¿no? O sea, como que se las arreglan, ya no dejan así como que un De hecho, ya todo diagnóstico. es cesárea, ¿no? ¿Mandé? Ya todo es cesárea, conviene más, ¿no? Ah, pues sí, en el caso de la privada, pues sí conviene hacer cesárea porque la cobra más caro. En el caso de la de gobierno, pues es mucho más fácil que sea parto natural, ya que no tienen que suturar y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, en el sector privado, en ginecología, sí, la cesárea es lo mejor, es lo que más pueden esperar. De hecho, hasta los ginecólogos recomiendan que sea por cesárea, porque el producto y bueno, ahí les echan el choro a los papás, pues para que paguen más, ¿no? Entonces ahí sí conviene. ¿Qué me quedé? La cefalopelvimetría. Ok, les voy a mandar una imagen. Ah, no, ya me acuerdo en qué me quedé. Entonces, nosotros por protección radiológica no podemos tomar una radiografía o exponer a un paciente femenina embarazada a rayos X. Está contraindicado. Pero en este caso, sí se puede hacer debido a que el producto ya está en término. Acuérdense que, bueno, no se los he dicho, Ya no pero... lo había dicho. ¿Manda? Ya no lo había dicho, de las primeras semanas no es seguro, pero ya Ajá. después de ciertas semanas, ya no me acuerdo cuántas semanas dijo, pero sí dijo que después de ciertas semanas sí se puede hacer De una la raza. 36 a la 42, ¿no? Exactamente. ¿Los 3 meses? Sí, exactamente. Cuando ya termina el proceso de división celular, lo que es mm, el proceso de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. A ver, espérenme, porque no voy a confundir. Ah, ok, sí, 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 está bien. El proceso de división celular, lo que es la mitosis y la meiosis. Cuando se terminan este tipo de procesos, ya no hay como tal un riesgo que pueda correr el producto por la radiación. Uno de las propiedades de los rayos X es que produce cambios biológicos. Estos cambios biológicos son producidos, en el caso del paciente embarazada, cuando están en proceso de división celular o en proceso de mitosis y meiosis. Por eso, cuando nosotros vamos a tener una paciente, es importante que, paciente femenina, que le preguntemos si existe la probabilidad que se encuentre embarazada. Si ella duda, no podemos realizar la radiografía. Ajá, está contraindicado. En este caso, primeras semanas no vamos a realizar una cefalopelimetría, porque pues necesitamos el producto formado para poder realizar esta radiografía, sino algo, por ejemplo, algún abdomen o pelvis. En este caso, pues sí hay que preguntar al paciente si existe el riesgo de que pueda estar embarazada. Si la paciente no sabe, si duda, no le tomen la radiografía, regrésenla con el médico que le solicitó el estudio para que le realice una prueba de embarazo. Ajá. Ya realizando la prueba de embarazo, si sale negativa, pues ya pueden tomarle su radiografía. Si sale positiva, pues hicieron un buen trabajo, no expusieron a su paciente a una radiación innecesaria que pudiese haberle hecho daño, ¿no? O sea, realmente por una radiografía que le tomen al paciente no le va a pasar nada, ni tampoco va a salir su producto defectuoso, ¿no? Pero sí, no está indicado. ¿Qué más les iba a decir? Pues Maestro, sí. pero ese tipo de lo que acaba de decir de las embarazadas, también les ponen el chaleco para realizársela ya cuando está el producto, ¿no? Para Pues como proteger. protocolo, pero realmente no pasa nada. Ay, les voy a decir otra cosa. Sí, sí, de hecho no pasa nada. O sea, puedes tomar tu radiografía y no le pasa nada al producto. Es como protección nada más. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si ustedes, o sea, si el paciente entiende lo que son las radiaciones, entiende todo eso, si ustedes le toman una radiografía y sabe que está embarazada y ustedes le toman la radiografía,
pues, y si ella sabe sobre el mundo radiológico, pues sí puede molestarse o incluso llegar a comentar esto con alguno de sus superiores, puesto que ustedes ya deben de saber que pues, sí debe de protegerse el paciente con los mandiles y los equipos de protección, debido a que es una paciente embarazada. Pero realmente no pasa nada, a menos que sea, por ejemplo, una tomografía, ahí sí, porque las dosis de las tomografías son muy elevadas. Entonces, una tomografía de cráneo una tomografía de tórax equivale a 100 TL de tórax. Entonces, imagínense la dosis tan elevada que recibe el producto. Ahí sí no se lo pueden hacer. En el caso de las radiografías en pacientes embarazadas en etapa de división celular, sí se puede realizar la radiografía, pero se tiene que tomar en cuenta algo que se le conoce como riesgo o beneficio. De hecho, ya se los había comentado anteriormente. Si el riesgo va a ser mucho mayor que el beneficio, pues se cancela. Pero si el beneficio va a ser mucho mayor que el riesgo, se realiza la toma del estudio. Entonces, deben tomar mucho eso en cuenta. Si ustedes llegan a tener un paciente policontundido que presenta múltiples fracturas, pero está embarazada, entonces yo creo que el beneficio es mucho mayor. Entonces, ahí sí tendrían que prácticamente envolverla con los equipos de protección e ir tomando parte por parte. Entonces, en este caso sí aplicaría el término de riesgo-beneficio para poder dar un buen diagnóstico al ortopedista o a su médico que está solicitando los estudios y pues la recuperación sea pues más pronta, ¿no? En el caso de estos pacientes que están embarazadas, pues sí, la prioridad es mucho mayor, ¿no? Es mucho, mucho mayor. Es como estos códigos que hacen en los hospitales, ¿no? En el caso del ISEM, lo toman como un código mater, entonces donde los códigos son donde los pacientes femeninos embarazadas están, ya sea que corra riesgo tanto la mamá como el producto. No sé en otras instituciones cómo se llaman los códigos, pero se da, en este caso aquí en México se da prioridad a las pacientes femeninas con riesgos de pérdida de producto o de pérdida de la madre.